Muy buenas noches tengan todos ustedes, querida familia de Yesún. El día de hoy estamos reunidos a través de este medio, dado que nuevamente tenemos una fecha electoral en nuestro país, por lo que hemos necesitado nuevamente compartir la palabra de nuestro Señor, que es nuestro máximo anhelo, como parte de su pueblo. Vamos a orar para entregar este tiempo de compartimiento y que sea de mucha bendición. Allí donde tú estás, te pedimos por favor que puedas inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos también para poder orar con reverencia a nuestro Señor. Padre bendito, estamos nuevamente delante de ti como parte de tu pueblo para poder aprender, Señor, para, Señor, redimir el tiempo y aprovechar este tiempo que tú nos regalas a través de este medio. Gracias por no desecharnos, gracias por estar siempre a nuestro lado, y queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, que me permitas expresar todo lo que tu palabra dice con rectitud, todo lo que tu Espíritu quiere hablar a tus hijos, a esta parte de tu pueblo. Te damos gracias por tantas cosas buenas que haces en nuestra vida, y también te damos gracias por las múltiples pruebas que a veces tenemos que pasar. Entregamos este tiempo en el maravilloso nombre de nuestro Señor. Amén. El día de hoy vamos a compartir una escritura que está en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, el capítulo 4, y vamos a compartir a partir del verso 12 en adelante. Tenemos que hacer algunas afirmaciones antes de poder entrar de pleno en lo que dice la Escritura, para más o menos dar un poco de contexto. Por supuesto que lo que vamos a compartir está plenamente enlazado a lo que hemos estado viendo en la congregación en el Evangelio de Marcos. Hoy también vamos a recordar un poco algún verso de lo que estamos viendo. Y también vamos a ver qué ha sucedido en este tiempo. El título de nuestro compartimiento es Sirviendo a Dios en los últimos días. Y creemos firmemente que sí estamos en los últimos días. No tenemos una fecha exacta, porque la misma palabra de nuestro Señor nos aclara, nos enseña, y nosotros lo aceptamos voluntariamente, que nadie sabe ni la hora ni el día. Sin embargo, estamos a la espera, y en esta espera estamos convencidos de que el tiempo se agota, cada día un poco más. Por lo que vamos a estudiar las escrituras de nuestro Señor, y vamos a hablar también un poquito sobre la parte histórica. En esta carta Pedro habla a la iglesia del Señor, exhortando y sobre todo haciendo un uso de la palabra para alentar a la iglesia del Señor, después de que nuestro Señor Jesucristo había ya resucitado y haber permanecido un tiempo con los discípulos que se volvieron apóstoles y fueron llenos del Espíritu Santo para realizar la obra para la que habían sido destinados. Entonces ellos, que una vez que quedaron en esta tierra, tenían una actividad destinada. Ellos lo aceptaron voluntariamente y del Espíritu Santo recibían las enseñanzas para el pueblo de Dios, para nosotros también, por supuesto. La persecución a la iglesia de nuestro Señor en este tiempo, hablando de contexto, estaba a cargo del Imperio Romano, que había dominado en esa época gran parte del mundo civilizado, y Nerón, que era el emperador, incendió Roma. Y uno de sus propósitos era culpar a los cristianos. La palabra cristiano se fue popularizando no gracias al esfuerzo humano, sino a la obra de Cristo en esta tierra. Cristo ganó muchos enemigos por hablar la verdad y también por divulgar una doctrina correcta, ¿no es cierto?
Y en el tiempo que Cristo divulgó la doctrina correcta, la sana doctrina, los primeros enemigos fueron de su propia casa, como nosotros sabemos. Y no vemos prudente hacer más énfasis en lo que sucedió. Sin embargo, también nuestro Señor Jesucristo fue ganando enemigos en el imperio, a pesar de que no fue acusado por el imperio para ser muerto. Sin embargo, una vez que resucitó y una vez que su fama creció, se duplicó o tal vez triplicó, después de haber sanado, después de haber alimentado y después de haber resucitado y haber vencido a la muerte, entonces el imperio romano tenía tanto a Cristo como a los cristianos como enemigos. Y Nerón quiso culparles del incendio porque él tenía unos planes bastante malévolos para la época y ambiciosos como los que normalmente pueden estar en nuestros corazones si permitimos que la avaricia nos haga su presa. Por lo tanto, Pedro escribe en esta primera carta, en el capítulo 4, vamos ahora sí de lleno a leer la palabra que dice el verso 12 y 13 de Primera de Pedro capítulo 4. ¿Qué dice? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vamos a analizar un poquito estos primeros dos versos y por qué Pedro habló de un fuego de prueba. Porque la persecución era tal que los cristianos eran esparcidos y como ahora vemos en este tiempo de guerra en otros países, las personas ni siquiera tienen tiempo de escapar con lo necesario, simplemente toman la decisión de salvar su vida. Y ese es un fuego de prueba que era parecido en el tiempo en el que estamos compartiendo la palabra. Es decir, en muchas ocasiones familias de cristianos tenían que moverse de un lugar a otro de manera rápida porque peligraba su vida. Y no solamente eso, sino que ellos no podían desarrollar actividades de manera libre solamente por el hecho de ser cristiano. Entonces aquí viene Pedro a dar una palabra de aliento y dice, no, que nosotros tenemos que soportar y no nos sorprendamos de este fuego de prueba. Estas pruebas de fuego son muy parecidas, pero no llegan a ser las que Cristo padeció. Porque si nosotros somos completamente honestos, en ese tiempo y en el nuestro difícilmente hay un ser humano que muera, que entregue su vida por otro ser humano voluntariamente y que sea esto público. Podrán haber casualidades, pero estas no están debidamente documentadas y armonizadas con lo que Cristo hizo y con lo que quiere que nosotros hagamos y demostremos. Entonces, los padecimientos de Cristo fueron muchos. Al empezar su ministerio, nuestro Señor renunció voluntariamente a toda comodidad y a toda forma de una vida normal humana como había en ese tiempo y más aún como nosotros la llevamos, ¿no es cierto? A pesar de las carencias que podamos tener, no se comparan con las carencias que Cristo tuvo en ese entonces. Por lo que nosotros tenemos que sentir gozo, y eso es un poco contradictorio porque la palabra de Dios es así. Para los hijos de Dios es edificante, pero para el mundo es locura. Entonces el verso 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, si primero vamos a tener un tiempo difícil a causa de Cristo, porque más adelante veremos que no es a causa de otra cosa, a causa de Cristo nosotros padecemos, también Él nos hará partícipes de la gloria venidera.
nosotros sabemos, y si no lo tenemos muy claro, tenemos que entender que la gloria venidera es la segunda venida de Cristo, de la cual Él nos hará partícipes, no protagonistas. Y esto es muy importante aclararlo porque por mucho tiempo, debido justamente a la inmadurez o a la precariedad en la que se conformó la iglesia, había una tendencia a exaltar el nombre de una iglesia o al grupo de la iglesia más que al propio Señor. Ahora ya sabemos que toda la gloria y toda la honra solamente le pertenecen a nuestro Señor. Por supuesto que nosotros, por su misericordia, vamos a un día ser partícipes de esa gloria, no protagonistas. Entonces, Pedro, antes de escribir estas palabras de aliento, tuvo una experiencia muy dura en su caminar con Cristo, y por eso es que vamos a retroceder. Por favor, les pido que vayamos al libro de Marcos, que ya tanto nuestros queridos pastores Bruce y Javier nos han compartido. Vamos a ir a Marcos 8, vamos a recordar un poquitito lo que compartimos en el capítulo 8 del libro de Marcos, en el Evangelio. ¿Qué dice Marcos 8, 32 y 33? Les damos unos minutitos para poder estar todos con la palabra del Señor. Marcos capítulo 8, versos 32 y 33. Y por favor, les solicito que leamos desde el 31. Y comenzó, dice, a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, hablando de Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Y en esta experiencia dura, Pedro aprendió muchísimas cosas, de las cuales nosotros también somos beneficiarios. Lo primero es que nosotros no tenemos ningún derecho a desafiar a la palabra del Señor. No tenemos derecho a cuestionar nada de lo que está escrito. Y no tenemos que confundir si es que nosotros vivimos las consecuencias de nuestras malas elecciones o buenas, como querramos verlo, pero no podemos culpar a Dios por las consecuencias de nuestros actos, más aún de nuestro propio pecado, porque el perdón lo recibimos de parte de Él, pero las consecuencias debemos purgarlas. Eso no es porque eso le agrada a nuestro Señor, eso es por nuestro propio bien, porque debemos aprender y debemos apartarnos de ese pecado que algún tiempo nos ha sometido. Una de las cosas que más impresiona es que nuestro Señor Jesucristo era bastante elocuente al momento de responder cuando alguien quería tentarlo. Lo hizo con Satanás, por lo que refutar la posición de Pedro fue bastante contundente para nosotros, y lo llama Satanás no a él, sino a la voz que se manifestó a través de Pedro, que era justamente negar el sufrimiento. A través de que Pedro llegó a esta errónea conclusión. Por supuesto que al compartir la vida con nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que no tenían riquezas y a pesar de que llevaban una vida muy, muy pegada a la humildad, a la necesidad y sobre todo al servicio, los momentos felices eran muchos. Y entonces Pedro posiblemente tuvo la intención de decir: no queremos que esta vida se acabe. Queremos que esto que vivimos contigo siga adelante. No queremos que mueras, no queremos que sufras.
Pero Cristo necesitaba enseñarle a Pedro y al resto de los discípulos, porque estaban ahí. Necesitaba enseñar que hay cosas que eran necesario que sucedan por el plan de salvación de la humanidad. Y entonces nuestro Señor Jesucristo nos muestra qué es más importante: la humanidad y su salvación o el capricho de una persona acerca de una interpretación de un hecho concreto. Jamás va a ser más importante una interpretación, una decisión o un querer comparado con el plan de salvación. Y Cristo ya les había compartido el plan de salvación. Por supuesto que, como para muchos de nosotros, no les fue fácil entender en primer orden. Tenían la necesidad de ser enseñados una y otra vez para comprender. Por eso es que Pedro es regañado en alguna manera, si lo podemos decir así, y en el verso 34 del mismo capítulo 8 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Son 3 instancias en las que nosotros podemos ver que en las 3 hay y va a haber sufrimiento. 1, negarse a sí mismo. Y es algo que Pedro no sabía que tenía que hacer y lo aprendió muy bien. Es decir, yo debo entender que mi naturaleza, mi ser como tal, no habiendo sido formado en los principios bíblicos, ha sido formado en una vana manera de vivir, que normalmente la recibimos de nuestros padres, y eso enseña la palabra. Debemos estar dispuestos a negar esa formación. También debo negar la formación que yo he recibido de manera profesional o técnica, o si yo he aprendido un oficio por mi propia cuenta. Debo estar dispuesto a negar, porque eso significa negarse a sí mismo. Es poner en el fuego todo lo que yo he logrado como persona. Esta negación va a permitir al Espíritu Santo obrar en una vasija vacía, porque no puede obrar en una vasija a medio llenar, o aún peor en una vasija totalmente llena de ideas, de conceptos, de conocimiento humano. Entonces, nuestro Señor Jesús les enseña a los discípulos y a los que le seguían que debían negarse a sí mismos. Segundo paso, tomar la cruz. Tomar la cruz, que hasta en ese momento Cristo no había llevado la cruz. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que el Señor da un ejemplo de un suceso que aún no ha sucedido? Y aquí vemos y nos podemos convencer de que nuestro Señor no obedecía a las reglas temporales de esta vida. Y en esa su majestad y su poderío, Él muestra que ya sabía lo que le iba a suceder, porque tenía que cargar una cruz muy pesada. Y la vida del creyente, mientras se va pegando, perdón la palabra, podemos decir, mientras se va aproximando a las Escrituras, se va constituyendo en una cruz, porque el mundo va a rechazar todo lo que la palabra de Dios dice. Es decir, que si nosotros somos ofendidos, tenemos que dar la otra mejilla. Es solamente un ejemplo. Y el mundo no te va a decir eso. Para eso hay juzgados, para eso hay denuncias, para eso hay la policía. Pero el Señor dice, bendigan a los que les maldicen. Imagínense el nivel de amor y de renuncia que nos pide, y que tenemos que estar dispuestos a comenzar por lo menos a aplicar en nuestro día a día. Y por último, y no menos difícil, seguirle a Él. Mucha gente, por mucho tiempo hemos malinterpretado el seguir a Cristo. Hemos pensado que era ir los domingos a una congregación, posiblemente dar una ofrenda, posiblemente dar un diezmo,
posiblemente bautizarse, posiblemente hacer una serie de actividades humanas que podían estar mencionadas en la palabra, pero nos hemos olvidado de lo más importante, que seguir a Cristo es una acción que el ser humano decide hacer todos los días. Y si nosotros no podemos hacerlo todos los días, no podemos de ninguna manera afirmar que le estamos siguiendo. Porque o paramos un domingo y esperamos para volver a seguirle al Señor al siguiente domingo. Y a pesar que esto para muchos parezca una suerte de juicio, de decir, ¿por qué no pueden ponerse en mis zapatos? ¿Por qué todo mundo me juzga? No lo estamos haciendo. Estamos poniendo la palabra del Señor y lo que Cristo enseñó a sus discípulos y a la gente que le seguía. Los discípulos, recordamos que desde el principio que decidieron seguir al Señor, abandonaron casas, trabajos y su vida social. Muchos se atreven a decir que era más fácil en ese tiempo. Particularmente no creo que haya sido más fácil. Sin embargo, nuestra tarea es enfatizar todo lo que el Señor mostró que hagamos. Y antes de continuar con la lectura del libro de la carta de Pedro, hay algo muy importante que tenemos que entender. Hay que hacer la diferencia entre una iglesia que está buscando conmiseración, que está buscando victimizarse, y cualquier cosa es llamada como persecución a la iglesia. ¿No es cierto? Entonces nosotros no tenemos que caer en esa trampa de Satanás. Nosotros tenemos que sufrir vamos a decir, las consecuencias de seguir a Cristo, pero con gozo. De tal manera que para nosotros entendamos y vivamos que no es nuestra tarea, no lo hacemos nosotros. Es también obra de nuestro Padre. Y el consejo del Espíritu Santo nos puede guiar a tomar las mejores decisiones día tras día. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en Pedro y nos vamos a ir por favor al libro de Hebreos, también en el Nuevo Testamento. Acompáñenme por favor a Hebreos, capítulo 5, verso 8. Vamos a Hebreos, capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo, estando en la carne, no pecó. Pero es tan fuerte y tan positivo el padecimiento para el ser humano que aún hay un alcance en la vida de nuestro Señor. Él también aprendió, no necesitaba. Pero la palabra nos muestra que las reglas que el Padre puso al hacer la creación junto al Hijo y al Espíritu Santo se cumplen para todos. ¿Qué quiere decir? Que si yo en algún momento de mi vida cristiana creo o he creído que soy especial o particular, me estoy equivocando. Todos, absolutamente todos, somos iguales para el Señor. No existen superdotados en la palabra, no existen escogidos, no existen celebridades en la fe. Todos podemos servirle. Lo único que necesitamos es decidirlo. Y Él hará el resto. ¿Para quién es la gloria? Para Él. Entonces, en este sentido, la palabra del Señor nos muestra que nuestro Señor Jesucristo padeció y así eso le enseñó obediencia cuando estaba en la carne. Por supuesto que Él obedeció al extremo. Vamos a volver ahora sí al libro de Primera de Pedro, la carta de Primera de Pedro, y ahora vamos a leer los versos 14 al 16, por favor. Nos damos un pequeño tiempo para volver a Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4. Leemos el 15 y el 16, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así que ninguno de vosotros
padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Que muchas personas, como mencionamos hace un minuto, malinterpretan hechos y quieren llevarlos a la categoría de persecución a la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. No solamente al momento de interpretar, sino también de difundir, de hacer la cadena, como se dice, ¿no es cierto? Ahora la mayoría utiliza el término de hacerlo viral. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué hago viral, de qué es lo que yo respaldo, porque cada cosa que yo como persona voy a comentar se hace evidente a la sociedad que yo pienso así. Entonces nuestro Señor en su palabra nos dice, no se confunda. Los malhechores deben pagar sus deudas. El ladrón, el homicida, debe pagar por lo que hizo. ¿De qué otra forma se va a dar cuenta de que se equivocó? Y aquí no cuenta para nada el tema de la misericordia que pueda tener un hombre hacia otro hombre. Por eso el Señor nos dice, estén sometidos. No dice, es una sugerencia que si desean, hagan caso a las autoridades. No. Estén sometidos. Y cuando nosotros nos sometemos a nuestras autoridades, nos damos cuenta que la ley hecha por el hombre dice que un delito tiene que ser sancionado. Yo no puedo por ningún motivo tratar de a una persona consolarle o querer llevarlo a los pies de Cristo convenciéndole de que no va a tener una sanción por lo que ha hecho. Le estoy mintiendo. La consecuencia de nuestros pecados va a venir y aquí nos muestra la palabra del Señor y nos dice no comparen ese sufrimiento. El ladrón va a sufrir por haber robado. El asesino tiene que sufrir por haber matado. También el suicida. Y así nos duela, tenemos que entender que siempre nuestras acciones van a traer consecuencias. ¿Es difícil entenderlo? Sí. ¿Es difícil aceptarlo? Sí. Pero si yo estoy sometido con gozo a la palabra del Señor, lo voy a aceptar. El vituperio que nos menciona la palabra justamente trata de que la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos van a hablar mal de nosotros. Y van a decir, le han lavado el cerebro. Ya no se divierte. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una mala interpretación de lo que es felicidad, de lo que es plenitud, de lo que es alegría. Porque Satanás se ha encargado a través de todas las actividades que estimulan solamente sentidos, engañar a la humanidad. Muchos de nosotros hemos permanecido engañados también. Pero el día de hoy, la intención de compartir esta palabra es para alentarnos ya no buscando ser un pueblo dulce y tierno. Vamos más allá, queremos ser un pueblo firme, queremos ser hijos con ideas firmes y que nada nos pueda mover de lo que la palabra de Dios nos muestra que es su voluntad y que nosotros como hijos queremos hacer esa voluntad. Y en eso hallamos plenitud de vida. Hallamos plenitud de vida. ¿Tenemos enfermedades? Sí. Cada día que pasa, muchos de nosotros que hemos pasado una determinada edad, sumamos una enfermedad cada semana, cada mes o cada año, en el mejor de los casos. A veces hay días muy duros, pero aún así eso no puede determinar mi fidelidad con el Señor. Por eso esta palabra está tan orientada a alentar sin necesidad de ser un dulce. Nosotros glorificamos a nuestro Dios porque Él nos sostiene en medio de la prueba. Muchos nos han enseñado
a que Dios nos puede hacer saltar la prueba, ¿no? Una especie de chanchullo. Nos puede decir, por atrasito vas a pasar. No hay eso. Tenemos que entender que nuestro Padre forma nuestro carácter, pero Él muchas veces no puso esa prueba. Algunas sí, pero algunas no. Entonces nosotros ya no estamos perdiendo el tiempo en decir, quiero entender por qué vino esto a mi vida. Doy el paso siguiente y digo, Señor, contigo voy a estar bien. Contigo voy a ir adelante. Ya no cuestiono nada. Porque ahora hay muchísimos exabruptos en los que es muy triste escuchar a personas que dicen, me he enojado con Dios porque Él no me ayuda y vivo tanta prueba. Y son personas que creen que solo ellas tienen pruebas, enfermedades, deudas y todo tipo de situaciones que no es cierto. Todos, por supuesto que todos las pasaremos con nuestros seres más queridos. Y necesitamos entender que ahí debemos buscar más a nuestro Señor, porque ahí Él está, dispuesto a sostener nuestras vidas. Cada día vemos su fidelidad y su misericordia. Entonces vemos, queridos hermanos y hermanas, que la palabra cristiano en este tiempo se ha fortalecido a través de las personas que han querido seguir fieles a la palabra y fieles a lo que habían visto. A diferencia, sí, de nosotros no vimos, pero tenemos una bienaventuranza que dice, bienaventurado el que sin ver ha creído. Muchos dicen que les fue fácil a ellos porque vieron en persona los milagros, la muerte y resurrección de Cristo. No es así. El Señor nos dice, ustedes van a creer como ellos y van a ser más bienaventurados. Y eso lo tenemos que nosotros difundir. Tenemos que hacer entender a las personas nuevas, sobre todo, que no necesitan tener una expectativa falsa de milagros, de cosas sobrenaturales que el ser humano no puede hacer. No puede hacer. Muchos quieren volverse súper cristianos, hablan de súper fe y de cosas que la palabra de Dios no enseña, pero que son agradables al oído y a los que tienen comezón de oír. Nosotros estamos dispuestos a seguir adelante en este camino a través de estas pruebas, pero sobre todo aferrados a nuestra esperanza que es Cristo. Los cristianos fueron llamados así. Vamos a ver, por favor, acompáñenme al libro de Hechos, en el que vamos a ver cómo se manifiesta este nombre hacia nosotros. Hechos 11:26, por favor, acompáñenme en sus Biblias. Hechos capítulo 11, verso 26. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiere decir que cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él podía haber dicho, ya haber determinado que los que le seguían se llamen cristianos. Era necesario y es necesario que nosotros demostremos que somos cristianos antes de llamarnos. Y esta es una nueva etapa de la vida de fe que nosotros vivimos, que antes muy pocos tal vez la conocían. Me atrevo a decir casi ninguno. ¿Por qué? Porque los rituales para ser conocido como cristiano eran puro dichos. Y algunos hechos que ni siquiera estaban vinculados, porque muchos decían, del tamaño de la Biblia que cargas, así es tu fe. Entonces, cosas así que no tienen que ver con la realidad, porque yo no puedo medirme por mi actitud de domingo. El verdadero testimonio de un cristiano está en su casa, en su trabajo, junto a sus amigos y amigas. En esos momentos se conoce al cristiano, al Hijo de Dios y a la hija de Dios, que está dispuesto a negarse a sí mismo,
que está dispuesto a sacrificar su popularidad y aún su estabilidad por obedecer y no mancillar el nombre de su Padre. En este punto podemos hablar de que muchos de nosotros no hemos aún consolidado nuestra idea de qué es ser hijo de Dios. El hijo, a diferencia del que no es hijo, está pendiente de su padre. Muchos de nosotros queremos ser llamados hijos, pero nuestra actitud es solamente de amigos, o de simpatizantes, o de conocidos. La palabra del Señor nos enseña a que el Padre, a quien toma como hijo, lo disciplina. Y esta disciplina es muestra de un amor genuino. Porque el amor que es tolerante y que no disciplina, difícilmente va a causar un cambio en una vida. Y eso lo sabemos los que hemos sido hijos y hemos sido disciplinados por nuestros padres y ahora tenemos la tarea de ser padres. Vamos también, por favor, a Hechos 26-28 en el mismo libro. Acompáñenme, por favor. Hechos 26, verso 28, capítulo 26, verso 28. ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Acá vemos que Pablo trabajaba muy fuerte en la labor de evangelizar. Y justamente una persona, en este caso Agripa, estaba a punto de ser como que convencido. Y ese es otro lugar donde vemos que el término cristiano ya había tomado la verdadera connotación en el ámbito secular. No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de las personas que no eran cristianas y ya sabían quiénes sí y quiénes no eran cristianos. ¿Y de qué se trataba esta vida de fe? Porque los apóstoles, y en este caso Pablo, mostraba con su carácter, con sus hechos, mostraban que era ser llamado cristiano. Ahora volvemos por favor rápidamente a 1 de Pedro 4:16. Estamos en la carta de 1 de Pedro en el capítulo 4. Vamos al capítulo 4 y vamos a volver a leer el verso 16 que dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Estamos hablando de que nosotros, el momento en que nos sintamos acosados, vituperados por ser llamados cristianos, debemos sentir gozo. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque estamos en un mundo donde todo gira alrededor de lo material. Y también donde todo gira alrededor de lo que dirán o no dirán. Y hay edades claves para esto. Sin embargo, el Espíritu Santo no tiene límites. Tenemos que entender que lo que para nosotros es difícil y hasta imposible, para el Espíritu Santo no lo es. Y esto nos da pie a seguir con el verso 17 al 19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Estos 3 versos que dan fin al capítulo 4 nos están mostrando muchísimas cosas. Primero, lo que no fue enseñado por muchos años a la iglesia y que es el juicio. El juicio va a empezar por la iglesia. Muchos confunden a juicio con condenación y no está bien, porque no es correcto.
La iglesia pasará por un juicio, pero no va a ser condenada. Para eso tenemos a Cristo como abogado. Él va a evitar que nosotros, mereciendo una condena por nuestros actos, seremos redimidos, perdonados a través de su sangre. Entonces no podemos confundir el juicio con la condenación. El juicio sucederá porque Dios necesita mostrar que es justo y Él no puede sobreponer a su iglesia y no juzgarla y juzgar al mundo. El mundo tiene que ver que nosotros estamos dispuestos, por amor a Él, a aceptar nuestros hechos. Porque de eso se trata un juicio, en el que yo debo estar delante de la autoridad, y en este caso estaremos delante de nuestro Padre, aceptando todos nuestros errores, no queriendo escapar de los mismos. Y en la primera etapa de las iglesias, normalmente esto es lo que ha sucedido, que al confundir la condenación con el juicio decían que no hay condenación, tomando la palabra condenación como juicio. Y no es así. Nosotros seremos juzgados, pero jamás condenados. Es necesario que pasemos por esto. Y dice la palabra en el siguiente verso, en el mismo verso, en la segunda parte, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y aquí tenemos dos grandes, importantes grupos de personas. El primer grupo grande es las personas que desobedecen sabiendo que están desobedeciendo. Y ese grupo es al que nosotros nos interesa el día de hoy reflexionar. Dios da oportunidad, Él en su corazón está que muchos sean salvados. Pero la decisión de ir y seguir los pasos de Cristo es individual, es de cada uno. Aquí viene una situación muy compleja porque nos está hablando la palabra de personas que conocen la palabra del Señor y aún así la desobedecen. Cualquiera de nosotros podía estar en esa posición y no lo decimos con vanagloria, sino agradeciendo al Señor que nos está rescatando de esa vana manera de vivir en la que nosotros creíamos ser justos, santos y todopoderosos nosotros. Y no estábamos entendiendo que todo eso viene de nuestro Padre. Entonces, ¿qué va a pasar con los que no obedecen al Evangelio? Y después de este grupo está el otro grupo de personas que todavía no han recibido el Evangelio. Pero la pregunta que hace la Escritura es decir, ¿qué les va a suceder? No en el sentido de ser curiosos, sino más bien en el sentido de que reflexionemos que el tiempo se nos acaba y que nosotros, en esta parte que la iglesia será juzgada, sí el Señor nos va a decir, ¿qué has hecho tú que has entendido la palabra? ¿Por qué te has callado? ¿Por qué no has hablado a quienes tenías que hablar? Porque no olvidemos que tenemos un propósito y que no necesitamos condiciones como un púlpito, no necesitamos condiciones como un rótulo para hacer la voluntad y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, de promover eso en nuestras vidas. Entonces tenemos que reflexionar de manera urgente porque de verdad que estamos en tiempos finales. Y el verso 18, que es algo muy controversial, pero que está escrito en la palabra, y las personas que tienen diferente pensamiento tratan de que este verso no esté. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por supuesto que no habla de obras para salvación, por supuesto que no. No vamos a mezclar eso. De lo que estamos hablando es de permanecer en Cristo. Porque por el hecho de que muchos dicen, la salvación no se pierde, yo voy a hacer con mi vida lo que me dé la gana, porque esa es la palabra, no es cierto. El amor al Señor nos lleva a cumplir su ley, sus mandamientos. El amor,
no la obligación impuesta por nadie. Entonces acá dice el justo, está hablando de una persona que busca a Dios todos los días, que trata de agradarle, pero permanece en el mundo. Y al permanecer en el mundo estamos expuestos. Y no podemos negar esa realidad en nuestra vida. Y hacer una ficción de decir, creo que vamos a hacer un paréntesis porque ya he recibido la salvación, entonces todo lo que yo haga va a estar entre paréntesis y cuando venga el Señor seguramente va a ser desechado. De ninguna manera. Porque la palabra del Señor nos enseña que cuando Él venga va a dar a cada quien de acuerdo a lo que hizo. Tenemos que entender que mientras más nosotros sabemos que somos salvos y sabemos que nada nos puede apartar de su amor, tenemos que mejorar nuestra relación. ¿A través de qué? La agenda de Dios no puede ser reemplazada por la agenda de las personas y, sobre todo, por las ambiciones personales, a las que todos estamos sometidos. Pero tenemos que tomar una decisión. La primera decisión es hablarlo. Corro y asumo el riesgo de ser juzgado por cualquiera de ustedes y que diga, ¿tú quién eres para decir eso? Simplemente yo estoy compartiendo lo que está escrito en la palabra del Señor. Y el verso 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y esto realmente es profundo, queridas hermanas y hermanos, porque dice de modo, hablando como consecuencia de estos padecimientos a los que muchas veces tratamos de huir, pero estos padecimientos tienen que estar ligados a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Y aquí vamos a ver algo realmente sorprendente y edificante. ¿Quién fue el primero en encomendar su alma al Señor? Y les pido que para esto vayamos a Lucas, por favor. Acompáñenme. Vamos a ir al libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y vamos a buscar el capítulo 23. Yo sé que muchos ya están pensando, ya están con el verso que vamos a leer en sus mentes. Verso 46 del capítulo 23. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor nos enseñó algo muy importante. Él, en la situación en la que estaba, cumpliendo la voluntad de su Padre, con múltiples aflicciones, con un cuerpo totalmente destruido, hablando de la parte biológica, y sin más que hacer, encomendó. ¿Qué encomendó? Encomendó su espíritu. ¿En manos de quién? En manos de su Padre. Y diciendo esto expiró. La parte y la palabra encomienda tenía que ver con una certeza. No estamos hablando de que esto ha cambiado en el Señor, pero sí cambió en la parte social y en este momento lo aclaramos. Nuestro Señor Jesucristo encomendó su alma al Padre y fue nuestro Padre fiel para con esto. De esa misma manera nosotros debemos encomendar nuestro camino a nuestro Padre. A eso se refiere el verso 19 de Primera de Pedro 4. Y dice, encomienden, ¿no?, su camino y hagan el bien. Entonces este hacer el bien va a venir como consecuencia de que nosotros tenemos la certeza de que nuestro Padre está a cargo de nuestro espíritu. Y el mundo no nos puede hacer nada. El enemigo de nuestras almas va a intentar, pero más grande es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ya no lo decimos como consigna
para que muchos griten amén y crean que gritando ya hemos consolidado un conocimiento. No, lo hacemos como la palabra del Señor nos dice: encomienden y hagan el bien. Este hacer el bien, hermanas y hermanos, es una constante. No es algo eventual. No es algo de una vez al año. Por eso es que muchas congregaciones muchas iglesias basan su crecimiento en factores humanos. Y dicen: ¿te has dado cuenta cuántos han ido al retiro? Sí, ¿cuántos han hecho esto? Pero no se dan cuenta de cuántos realmente han decidido ir por el camino de la voluntad del Señor. Y sobre todo han decidido sufrir todos estos padecimientos como lo hizo Cristo. Entonces, para poder nosotros terminar este compartimiento, vemos varias cosas. Sobre todo, Cristo fue el que nos dio el ejemplo. Es decir, Él no lo predicó, lo hizo. Lo hizo desde principio a fin, para que nosotros tengamos una referencia 100% precisa de lo que son los padecimientos por la causa de nuestro Señor. Y número 2, que también es muy importante, queridas hermanas y hermanos, nuestro Señor jamás quiso victimizarse a través de esto. Muchos dirán: ¿por qué lo repitió con Pedro? ¿Y por qué le llamó la atención? Porque justamente Pedro no tenía los ojos puestos en la vida eterna. Y ese puede ser el punto más importante de nuestro compartimiento. ¿Dónde están nuestros ojos puestos? ¿En la vida eterna o en la vida terrenal? No existe un punto intermedio. Si nuestros ojos están puestos en la vida eterna, si Pedro hubiese tenido sus ojos puestos en la vida eterna, no hubiera recibido esa llamada de atención de parte de Jesús, porque Él le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú estás con tus ojos puestos en otra cosa y no quieres entender qué es lo más importante para el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que entender que lo más importante para nosotros es hacer su voluntad, conocerle a través de las Escrituras y no tener miedo a este tiempo de fuego de prueba que viene para sus hijos. Realmente para mí ha sido un gozo compartir con ustedes esta porción de la palabra, y vamos a orar para despedirnos, para encomendar sobre todo nuestras actitudes, nuestras decisiones como seres humanos que somos falibles, pero que tenemos la certeza de que el Espíritu Santo nos guía. Les pido por favor a los que nos acompañan que puedan hacer esta oración con nosotros para despedirnos. Bendito Dios, hemos estado leyendo tu palabra, hemos estado también virtiendo nuestras opiniones. El día de hoy lo que queremos es que tu Espíritu Santo revele a cada uno de sus hijos lo que tiene que hacer, la voluntad perfecta de nuestro Padre. Queremos ya dejar, Señor, nuestra vana manera de vivir. Queremos de una vez, Señor, tomar nuestra cruz, lo que tú habías dicho, que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos esta cruz, por más pesada que sea, y día tras día, de domingo a domingo, te sigamos. Queremos, Señor, que tú nos puedas fortalecer en este tiempo que nosotros vemos que están sucediendo muchísimas cosas a nuestro alrededor. Quita todo temor, quita toda duda. Que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos revele día tras día cada cosa que tenemos que hacer. Estamos agradecidos como congregación que nos podemos alentar, que nos podemos apoyar y que sobre todo tú nos estás enseñando cada semana y a veces cada 3 días, cada 4 días que podemos vernos. Te damos gracias los unos por los otros, por nuestras familias, por todo lo que tú nos das. Te damos muchísimas gracias también por el tiempo de prueba.
Queremos, Señor, hacer tu voluntad sobre todas las cosas y seguir creciendo. Recibimos, Señor, toda enseñanza, toda corrección que viene de ti, lo hacemos con gozo a partir del día de hoy. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Les mandamos un abrazo muy fuerte, les alentamos a seguir adelante con la lectura de los versos, no descuidando las iglesias en hogar. Oramos porque Dios pueda poner esta pasión en cada uno de nosotros y que estas actividades de edificación crezcan. Gracias a todos por su atención. Les mandamos un abrazo y que el Señor les bendiga.